Si hubiera una forma de duplicar, multiplicar por 10 o incluso por 100 tus habilidades para hablar inglés de la noche a mañana, ¿la harías? Si hubiera una forma de prácticamente garantizar que, sin importar el nivel, lo que estés ahora, podrías llegar a ser fluido, ¿la harías? Y si podrías comprimir una década de aprendizaje en solamente semanas, ¿lo harías? Si tu respuesta es sí, este video es para ti. Y utilizando el proceso de efecto Super Mario, que voy a explicar en un momento, le daré a alguien aquí la confianza suficiente para lograr la fluidez, te lo prometo. Lo sé porque yo misma he utilizado lo que estoy a punto de compartir contigo para hacerlo. Mi nombre es Carmen, fundadora de English Hacker. El primer idioma que aprendí a hablar con fluidez fue cantonés, chino. Aunque nací en el Reino Unido y pues nunca he estado en China. Las únicas clases que tomé fueron los sábados por la mañana, como otras familias extranjeros viviendo en Londres. Mi segundo idioma que hablo con fluidez, que aprendí a los 4 años, fue el inglés británico. Trabajando como psicóloga y abogada a los 21 años en uno de los mejores bufetes de abogados en Reino Unido. El tercer idioma, el que hablo hoy, es el español, que aprendí desde cero en español, viviendo en España a los 27 años, cuando me mudé aquí. He gastado cientos de euros para ayudarme a mí a aprender y mejorar múltiples idiomas, así que puedo ayudarte a hacer lo mismo. Invierto con esa prueba siempre porque se enseña mucho contenido basura por ahí. Las típicas clases que no valen para nada, de profesores que nunca han llegado a hablar otro idioma con fluidez, ni siquiera han intentado aplicar el material que enseña a ellos mismos, incluso si han mudado a otro país. Profesores que literalmente copian y pegan cosas que ni siquiera entienden y, o peor aún, usan los libros de textos antiguos de los años 30 para enseñar la nueva generación. Gente que dice, enseño inglés y, por cierto, tardé 15 años en aprobar mi B2. Usa mis trucos. Y no quiero hacer eso. Después de intentar, fallar, probar y finalmente aplicar con múltiples idiomas, he aprendido muchísimo sobre lo que no debe hacer, pero también he descubierto algunas cosas que sí funcionan. Así que voy a compartir contigo un proceso de 3 pasos, un proceso multilingüe que cualquier persona puede usar para recuperar la confianza a hablar inglés gratis. Incluso, y especialmente, si ahora mismo no tienes nada de confianza al hablar. Y si aún no lo has hecho, pues desliza hacia abajo y reserva una sección gratuita de estrategia conmigo. Así podremos aplicar todo lo que vamos a aprender hoy de manera personalizada y con un enfoque directo en tus objetivos. No pierdas esa oportunidad. Y sin nada más, aquí tienes un proceso de 3 pasos. Número 1. Cómo saber qué vocabulario aprender. Número 2. Cómo hacer que se quede en tu memoria. Y número 3, cómo usarlo para empezar a hablar con seguridad. Porque si sabes qué vocabulario aprender, cómo retenerlo y cómo usarlo con confianza, llegarás a la fluidez mucho más rápido de lo que imaginas. Con las técnicas adecuadas podrías lograr avances increíbles y alcanzar la fluidez antes de lo que crees posible. Si mañana todos los hablantes nativos de inglés se pusieran de acuerdo en grabarse durante un año y meter en un generador de computadora las palabras que más usan, ¿crees que tu fluidez mejoraría si aprenderías esas palabras, sin importar tu nivel actual? Ya seas en B1, B2 o si estás empezando ahora de cero. Si una computadora te dijera cuáles son las palabras más frecuentes que usan los nativos y tú la aprenderías todas, ¿crees que podrías hablar? Es obvio, ¿no? Claro que sí. Mejor aún, ¿crees que hay alguna otra estrategia que puedas usar para hablar mejor en menos tiempo que esa? Exacto, probablemente no. Entonces, ¿por qué
no estamos dedicando todo nuestro tiempo a lo que realmente podría hacerte hablar con fluidez en el menor tiempo posible. No lo sé. ¿Por qué no? Y antes de profundizar, déjame explicarte por qué toma acción sobre lo que voy a compartir contigo. Podría ser la decisión más importante de tu vida. Opción 1. Podrías no hacer nada y seguir igual. Opción 2. Podrías hacerlo y cambiar tu vida. Pues yo votaría por la opción 2 y espero que tú también. Y eso es importante, especialmente ahora mismo, ¿vale? Hay un gran cambio ocurriendo en la economía y en particular en el mercado laboral. Los sistemas de puntos para oposiciones están cambiando y las certificaciones de examen de B2 y C1 están cada vez más a demanda. Y seguro que ya has oído hablar de eso, pero déjame mostrarte algunos datos que lo respaldan eso, ¿vale? Más de 380.000 personas en España se presentan a los exámenes de Cambridge English cada año, en comparación de 2010, cuando solo 200.000 personas se examinaban. Y eso significa que el número de candidatos se ha casi duplicado en los últimos años, lo que resalta la creciente demanda de una certificación en inglés. Tanto en el sector privado como en las oposiciones para el gobierno en España se exige tener al menos un certificado B1 o B2 de inglés. Y de hecho, el 46% de los profesionales españoles cree que su falta de habilidades en inglés ha limitado sus oportunidades laborales. Y el 33% de las ofertas de empleo en España requieren dominio del idioma. La mayoría de los trabajos que piden inglés suelen exigir un nivel B2, que es un intermedio, alto o superior. Y para los puestos directivos o especializados, a menudo ya se requiere un nivel C1, que es avanzado, o C2, que es proficiency. Y es por eso que Shakira ha compartido cómo saber varios idiomas han abierto puertas en su carrera. Cristiano Ronaldo ha mencionado que aprender inglés no solo le ayudó en su carrera futbolista, sino también en convertirse en un icono global, con las asociaciones comerciales por todo el mundo. Y Zara, la marca española de ropa, pues han declarado de que el inglés es un idioma crucial para los negocios internacionales. Samsung, por ejemplo, tuvo que invertir muchísimo en sus trabajadores para mejorar habilidades de inglés mientras se expandía globalmente. Y muchos de sus ejecutivos o ingenieros tuvieron que volverse competentes en inglés para comunicarse con socios, con clientes en mercados clave de Europa. Muchos de estos mega influencers han triunfado en sus carreras gracias a los idiomas. Porque el inglés puede garantizar rentabilidad casi desde el día 1. Piénsalo, si puedes comunicarte de manera efectiva en inglés, abres la puerta a más de 1,5 mil millones de posibles conexiones, oportunidades y mercados a nivel mundial. Esto te permite hacer crecer tu negocio, acceder a mejores salarios y puestos de mayor rango, siempre y cuando quieres ganar más y alcanzar posiciones que antes parecían inalcanzables. Entonces, la verdadera pregunta no es si tienes tiempo para estudiar, sino qué estrategias te ofrecen el mayor retorno financiero por tu inversión en aprender inglés. Así que tenemos a David por aquí, Julia por allá, que necesita tomar una decisión. Voy al bar después de un largo día de trabajo a quejarme de mi jefe o jefa y lo poco que gano. O me voy a casa y aprendo inglés para que en 3 meses, 6 meses esté en el mismo bar, pero esta vez con un jefe que me encanta y ganando el triple de dinero.
Y aunque si David o Julia solo aprendería un poco de inglés, ya tendría más oportunidades. No tantos como si fuera fluido, pero aún así tendría más opciones. ¿En qué mundo loco vivimos donde le garantizan trabajo a alguien que tiene un certificado C1 en papel, pero apenas puede hablar o entender inglés? Conozco a tantas personas en España que trabajan en todo tipo de esas áreas. Profesores, técnicos, arquitectos y casi cualquiera que están en la bolsa de oposiciones, que aprendieron cómo pasar el examen, obtener el papel para conseguir un puesto mejor pagado o al menos subir en la lista. Incluso los dueños de negocios. No puedo contar las veces que ha visto el cartel afuera. Hablamos inglés. Y la entrada y el personal que dice que tiene las credenciales no tiene ni idea de cómo comunicarse con un inglés. Eso es algo que no existía antes hasta ahora. Así que aquí van algunos datos más porque a todos nos gustan los gráficos y datos, ¿verdad? Es la misma razón por la que las empresas de habla inglesa generan más de 40% de los ingresos totales del mundo, mientras que las empresas de habla hispana representan al menos de 7% de los ingresos globales. Las 500 principales empresas de habla inglesa tienen una capitalización de mercado combinada de más de 22 billones de dólares, mientras que las mayorías empresas de habla hispana juntas representan menos de 1 billón. En más de 80% de las ofertas de trabajo, gubernamentos en países de habla inglesa requieren dominio del inglés, mientras que solo alrededor de 15% de las ofertas en países de habla hispana destacan la importancia del español. Los empleados en puestos gubernamentos con un alto nivel de inglés experimentan un más de 30% de ascensos que sus colegas que solo hablan en español. Lo que resulta los beneficios en la carrera profesional que conlleva el dominio inglés. Y pues aproximadamente el 80% del comercio mundial se realiza en inglés, mientras solo el 6% se lleva a cabo en español. Las startups en regiones de habla inglesa tienen las más probabilidades de recibir financiación, con más de 50% de las inversiones de capital de riesgo destinadas a empresas en países de habla inglesa, mientras que las startups de habla hispana reciben solo alrededor de 5%. Y lo más loco de todos, el 70% de los recursos de aprendizaje disponibles están en inglés, en comparación con solo el 25% para los recursos en español. Esto significa que los cursos impartidos en inglés a menudo conducen a titulaciones reconocidas internacionalmente, haciendo que los graduados sean mucho más competitivos. El juego ha cambiado, pero muy pocas personas están aprovechando esta oportunidad. ¿Ves por qué eso es una oportunidad enorme? Dicho de otra manera, entonces, si lo único que te separa del desarrollo personal más rápido que puedas imaginar fueran 3 pasos, ¿no valdría la pena para hacerlos? Genial, yo también lo creo, así que vamos allá. El proceso de 3 pasos para la fluidez en inglés. Número 1. ¿Cómo saber qué vocabulario aprender? Número 2. ¿Cómo hacer que se quede en tu memoria? Y número 3. ¿Cómo usarlo para empezar a hablar con confianza? Empezamos con el paso número 1. ¿Cómo saber qué vocabulario aprender? Hablamos de un viaje impresionante en el mundo del lenguaje y la grandeza culinaria que gira en torno a un chef influyente, el José Andrés. Ahora, José pues no era un chef cualquiera. Era un verdadero mago de cocina española que trajo los ricos sabores de España al corazón
de América, ¿no? Pero aquí viene la sorpresa. Cuando José llegó por la primera vez a los Estados Unidos, enfrentó un desafío significativo: el idioma. En sus primeros días quería dominar inglés y, como muchos aspirantes estudiantes, pensó que necesitaba aprender cada palabra del diccionario. ¿Te imaginas, no? Todos esos términos complicados, técnicas, frases oscuras. Así que se lanzó a este mar de vocabulario, abrumado por la cantidad de palabras, gramática. Pero entonces tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que tratar de aprender todas las palabras no solo era un poco impráctico, sino que también estaba ralentándose su progreso. Necesitaba comunicarse de manera efectiva en la cocina y más allá, ¿no? Conversaciones. Y fue entonces cuando José cambió su enfoque hacia las palabras de alta frecuencia. Esos bloques esenciales de idioma que te permitirían conectar con su equipo, con sus clientes y en la comunidad culinaria en general. Con esa nueva estrategia comenzó a prosperar. Y José utilizó esas palabras de alta frecuencia para crear menús, liderar a sus equipos e incluso compartir su pasión por la comida en la televisión. Su capacidad para comunicarse eficazmente le abrió un montón de puertas, permitiéndole ganar reconocimiento y construir su imperio, desde restaurantes hasta programas de cocina y muchísimo más después. Y la pregunta para ti, entonces, es: ¿cuáles son tus palabras de alta frecuencia, igual que José? Hay dos formas de enfrentar eso. Número uno, podrías escuchar y notar las palabras o frases de alta frecuencia en personas que están comunicando y luego crees tarjetas de memoria para aprenderlas o practicar con alguien en vivo, en directo, ¿no? Así que escuchas y crees tu propia lista. Número dos, usas inteligencia artificial para obtener una lista de palabras de alta frecuencia genérica y encuentras a alguien con quien practicar. Así que obtienes la lista y trabajas con alguien en directo. La diferencia entre los dos es que en la primera creas tus propias palabras de alta frecuencia y tarjetas, mientras en la segunda opción pues usas una lista ya creada por alguien y mejorarlos. Ambas formas funcionan. Cuál elijas depende de tu nivel de inglés, así que estarías preguntando, pues, ¿cómo sé cuál soy yo? Pues en mi caso, pues yo no sabía nada de español cuando llegué a España, así que opté por la opción número 2, usar la lista de alguien y hacerlo mejor. En tu caso, pues puedes hacer lo mismo, o si también eres un principiante, o si tu nivel es más intermedio, ya conoces las 300 palabras básicas, pero quieres alcanzar a fluidez, también puedes descargar tarjetas prehechas y memorizarlas. Y si necesitas vocabulario específico para un examen, crear tu proyecto en el trabajo, por ejemplo, puedes crear tus propias tarjetas basadas en temas que lo necesites. Y por eso, entender cómo funciona esto es tan importante para poder ejecutarlo de manera efectiva. Si tienes necesidades vocabulario específicas, crea las tuyas. Si solo quieres fluir a hablar, usa lo que ya están hechos para empezar. Y entonces podrías estar pensando, está bien, Carmen, esto es genial para saber las palabras y frases que necesito, pero ¿cómo recuerdo lo que aprendo para poder usarlo a hablar y no ponerme blanco como Casper el fantasma amable cuando un nativo me hace una pregunta básica? Pues primero, tienes que saber cómo funciona el cerebro en términos de memoria y olvido para entender cuándo es el mejor momento para aprender y cómo hacerlo. No importa qué buenas sean las palabras de alta frecuencia o cómo de geniales sean tus tarjetas de memoria y aplicaciones de artificial inteligencia. Si no la recuerdas o no la repites, no llegarías muy lejos. Así que aquí te cuento cómo vencí la curva de olvido. Hablamos de algo que probablemente te ha pasado más veces de la que puedes contar, ¿no? Aprendes una nueva palabra o concepto y luego, una semana después, sientes que ha desaparecido de tu cerebro. Y este fenómeno se conoce como olvido.
y es algo real que nos afecta a todos. Comprenderlo puede ser un cambio radical en cómo aprendemos nueva información, especialmente cuando se trata de idiomas. La curva de olvido fue representada por Hermann Ebbinghaus y él realizó experimentos con él mismo para estudiar la memoria y la recuperación de información. Lo que descubrió, que era fascinante, la mayor parte de lo que aprendemos se desvanece rápidamente si no reforzamos activamente. La investigación que Ebbinghaus mostró que después de solo unas horas y unos días, olvidamos alrededor del 70% de lo que hemos aprendido si no lo hemos revisado. Una locura, ¿verdad? Eso no es solo una teoría anticuada. Está respaldada por una gran cantidad de investigaciones que muestran cómo nuestros cerebros priorizan la información. Entonces, ¿por qué olvidamos las cosas tan rápido? Bueno, nuestros cerebros están diseñados para filtrar la información, para que cualquier cosa que no son relevantes o no lo necesitas para nuestras vidas diarias, pues si lo piensas, estamos bombardeados con información todos los días. Noticias, redes sociales, conversaciones. Nuestras mentes tienen que decidir qué conservar y qué tiene que ir. Eso significa que sin refuerzo, como revisar o usar la información en contexto, nuestros cerebros simplemente se desechan. Además, la forma en la que codificamos los recuerdos también juega una parte muy importante. Cuando aprendemos algo por la primera vez, a menudo se almacena en la memoria a corto plazo. Sin repetición o uso práctico, esa información nunca se transfiere a la memoria a largo plazo, donde pueden quedarse por un tiempo prolongado, ¿no? Y por eso, estudiar de manera intensiva para un examen puede parecer efectivo en el momento, pero conduce a olvidar pronto después. Muchas veces, justo después del examen, ya no recuerdas ni cómo se escribe tu nombre. Comprender la curva de olvido es súper útil para cualquiera que entiende a aprender algo nuevo, ya sea que si estás aprendiendo un nuevo idioma, tratando de dominar una habilidad o simplemente si quieres recordar nombres en una entrevista, por ejemplo. Sabiendo cómo funciona la memoria puede ayudarte a crear mejores hábitos de estudio. Razones entonces por las que este conocimiento es poderoso. Aprendizaje es enfocado. Puedes estructurar tus sesiones de estudio de manera más efectiva. En lugar de estudiar de manera intensiva, puedes utilizar técnicas de repetición espaciada, revisando materia en intervalos crecientes a lo largo del tiempo para reforzar lo que has aprendido. Conocer la curva de olvido también puede ayudarte a gestionar tus expectativas. Si olvidas algo, no significa que no seas inteligente o que no aprendiste bien, es simplemente cómo funciona nuestra memoria. Y finalmente, pues entender que el olvido es un proceso natural puede motivarte a seguir revisando y practicando. Y esto convierte el aprendizaje en una tarea más manejable en lugar de estresante. Ahora que estás al tanto, puedes abordar la educación del olvido y mejora tu retención de vocabulario de alta frecuencia, especialmente al aprender un nuevo idioma. ¿Vale? Utilizar la repetición espaciada. Herramientas como tarjetas de memoria, piensas en Anki, Quizlet, etc. son fantásticas para eso. Te recuerdan automáticamente a revisar palabras o frases o cosas justo antes de que estás a punto de olvidarlas. Práctica en contexto, pues intenta usar nuevas palabras en oraciones, en speaking, en conversaciones. Cuanto más lo usas, más fuerte se volverá el recuerdo. Y finalmente, no te limites a un solo método de aprendizaje. Usa vídeos, canciones, libros, conversaciones. Todo eso es para mantener las cosas interesantes y reforzar el aprendizaje desde diferentes ángulos. Y finalmente, pues no olvides a reservar tiempo cada semana para revisar lo que has aprendido. Y eso puede ser un simple cuestionario que crees para ti mismo o una charla informal con un amigo en el idioma objetivo. En resumen, la curva de olvido es una parte natural de cómo funciona nuestro cerebro, pero con las estrategias adecuadas puedes darle la vuelta
la situación a tu favor. Al entender cómo aprendemos y cómo olvidarnos, puedes desarrollar hábitos efectivos que hagan que el aprendizaje de idiomas y el aprendizaje en general sea mucho más efectiva y eficiente y, sobre todo, agradable. Así que, enhorabuena, has aprendido el vocabulario más frecuente y cómo mantenerlo en tu memoria y no olvidarlo. Pero, ¿qué pasa con la confianza de usar esas palabras? Vamos a hablar sobre uno de los peores obstáculos que enfrentarás y es el principal de creencias limitantes. Vamos a hablar sobre esos. Seamos realistas. Todos tenemos estos pensamientos molestos que nos detienen. Se llaman creencias limitantes y pueden afectar seriamente nuestra confianza y crecimiento. A menudo surgen las experiencias pasadas de lo que escuchamos de otros o simplemente de nuestro propio diálogo interno negativo. Y para muchas personas que aprenden un nuevo idioma como inglés, esas creencias pueden sentirse como pesadas cargas que los arrastran hacia abajo. Pensamientos como nunca voy a lograr eso o la gente se ríe de mi acento. Esos pueden ser muy pesados. Y cuando empecé a aprender español, pensé que lo lograría. Comencé con fuerza, memorizando números, colores, pero cuando llegó el momento de hablar con la gente, me golpeó duro. Todo el vocabulario y la gramática del mundo no podían ayudarme a juntar las palabras en un speaking para expresar mis opiniones. ¿Y quieres saber el por qué? Porque soy un perfeccionista. Quería sonar como un nativo desde el primer día. Pensé que asistir clases me permitiría comunicarme con nativos porque había aprendido lo básico durante las últimas 2 semanas en una aula en Londres con una profesora argentina. Pero cuando realmente fui a España por la primera vez para unas vacaciones rápidas, supe que iba a tener problemas. Imagina la escena. Entonces prometido me recogí del aeropuerto para nuestra escapada de fin de semana y me llevé a almorzar, vamos a la playa, todo va bien y ¡pam! Llegamos a la cena y está toda su familia. No sé tú, pero yo soy de Londres, yo soy de Inglaterra, las cosas son muy caras. Tenemos reuniones familiares, pero son pequeñas. Y aquí, en Alicante, aparentemente, no es un problema, como en pleno agosto. Esos chicos organizan un banquete con toda la familia. Besos en ambas caras es algo muy común aquí, incluso a 40 grados de calor. No sé, la mano, van a lo grande. Y pues, una pequeña conversación no es algo que hacer aquí. La gente quiere montar una película completo sobre tu vida antes de llegar al baño. La abuela de mi marido tuvo 5 hijos y 15 bisnietos. Así que, pues, ya sabes, si eres español, pues conoces la situación, ¿verdad? En ese preciso momento, pues era cuando me di cuenta de que mi vocabulario no era el problema. Mi memoria no era el problema. Es que me quedé boca abierta. Estaba en shock. Recuerdo haberme sentado solo y escuchar todas las conversaciones que estaba paseando por izquierda a derecho y tuve que ir a la otra habitación para llorar. Mi marido, que había vivido en Londres durante los últimos 3 años, sabía cómo me sentí de no poder filtrar todo ese ruido porque simplemente no sabe qué cosas son importantes y cuáles son no importantes. Y el miedo que aparece no es el típico la gente se ríe de mí, sino ¿y si no soy lo suficiente buena? ¿Y si no funciona? ¿Estoy haciendo todo bien? ¿Debería rendirme ahora? ¿Puedo superar eso? ¿Qué hay del futuro? Preguntas y pensamientos limitantes que inundan tu mente en medio del pánico, ¿no? Pero aquí está la buena noticia. Podemos superar esas barreras y construir la confianza que necesitamos para tener el éxito. Comprender las creencias limitantes es el clave para superarlas. Puede sonar como no soy lo suficientemente inteligente, siempre voy a cometer errores o nunca hablaré con fluidez. Esas creencias a menudo provienen de malas experiencias.
comentarios de otros o, como en mi caso, incluso en la voz crítica de mi propia cabeza. Cuando se trata de aprender un idioma, esos pensamientos pueden detenernos a practicar, a hablar, tener conversaciones o incluso asumir los riesgos necesarios para crecer. Crecí escuchando a la gente decirme, ¿cómo te sientes? Deberías prestar atención a tus sentimientos. ¿Qué dice tu intuición? Y allí está la cosa. Muchas veces mi intuición me dice que haga lo opuesto a lo que me llevará a avanzar en la vida. Y estoy segura de que muchos de ustedes pueden relacionarse con esto. Mis emociones, mi intuición me dice que haga lo que es cómodo. El precio de los sueños que tienes para mañana es el sacrificio que haces hoy. Así que mi mantra personal es que le dan a por culo a tu estado de ánimo. Sigue el plan. Lo que necesitas entender es que nuestros cerebros están diseñados para sobrevivir, no para tener éxito. Y lo mismo sucede con nuestras emociones y con todos los pensamientos que generan nuestro cerebro. Así que muchas veces cuando era más joven no entendía eso y pensaba que si tenía un pensamiento era un hecho y que si sentía algo realmente significa algo. Pero lo que me di cuenta y lo que me permitió llevar mi español a fluidez y a mí misma al siguiente nivel fue que a veces lo mejor que podía hacer era lo opuesto a lo que sentía. Porque a veces mi cerebro está tratando de mantenerme a salvo de la única cosa que me ayudará a tener éxito. Y aquí está la cuestión. Las emociones vienen y se van como las estaciones. Así que si basamos decisiones permanentes en emociones temporales, nuestras vidas terminarán en ningún lugar. No hay nada de malo de sentir miedo, tristeza, frustración, estrés o malestar. Lo que está mal es permitir que esos sentimientos dicten nuestras acciones y lo que hacemos con nuestra vida. No hay razón para temer a una emoción si no afecta a tu comportamiento. Y muchas mujeres, escucho muchas mujeres dicen, bueno, no sigo mi intuición, pero seguiré mi instinto. A lo que yo siempre digo, ¿cómo sabes la diferencia entre estas dos cosas? No pueden medirlas, no podemos verlas. Solo es un sentimiento que ocurre en nuestro cuerpo. Y mi argumento para esas personas es que dejen de permitir que la sociedad nos lleve a tomar malas decisiones en nuestras vidas, porque la cantidad de las personas que terminan renunciando a sus sueños, habilidades, educación o el mundo, porque me siento bien cuando estoy con él o en este trabajo o con esta amiga tóxica, todas esas decisiones se toman porque alguien decidió quedarse en su zona de confort. Si quieres salir de eso y si quieres ser la que se vuelva fluida, perseguir los sueños, entonces necesitas ir en contra de lo que es cómodo. Y por eso digo que te den por culo a tu estado de ánimo. Sigue el plan. Cuando tengo miedo o creencias limitantes, no es que necesite huir de lo que me asusta, sino que realmente necesito enfrentarme de ello. Muchas veces no se trata de cómo nos sentimos. Los sentimientos son lo que nos hace querer huir, cuando en realidad necesitamos seguir adelante para adquirir las habilidades que necesitamos para convertirnos en la persona que queremos ser. Y aquí es la clave. Las creencias limitantes tienden a convertirse en una profecía autocumplida. Si piensas que no puedes pronunciar las palabras correctamente, es probablemente que evitas hablar por completo. Y adivina que eso solo te mantiene estancado y te hace creer aún más que no puedes hacerlo. El primer paso para superar estas creencias limitantes es reconocerlas y aceptarlas. Tomarte un momento para pensar en esos pensamientos negativos que te vienen a la mente cuando intentas aprender o intentas hablar inglés. Escribirlos. Eso puede ser una forma poderosa de enfrentarte a ellos. Una vez que hayas identificado esas creencias, es la hora de desafiarlas. Pregúntate, ¿eso es realmente cierto? ¿O qué evidencia tengo para apoyar ese pensamiento? Te sorprenderá de que muchas de esas creencias se basan en sentimientos en vez de realidad.
Recordar momentos en los que tuviste éxito o aprendiste algo nuevo puede ayudarte a cambiar tu perspectiva en esos momentos. Y es importante reformular tus pensamientos. En lugar de decir, nunca seré fluido, intenta pensar, estoy mejorando cada día y eso es lo que importa. Este cambio en la narrativa puede tener un impacto significativo en cómo te sientes acerca de tus habilidades. Establecer metas realísticas también te ayuda. En vez de aspirar de la fluidez de en el inmediato, concéntrate en dominar algunas palabras o frases nuevas cada semana. Celebrar estas pequeñas victorias aumentará tu confianza y te mantendrá motivado. Practicar la autocompasión es otro aspecto esencial para superar creencias limitantes. Recuerda que todos cometemos errores, especialmente cuando aprendemos algo nuevo. Sé amable contigo mismo y trátate como tratarías a tu mejor amiga que está pasando por lo mismo. Date permiso para ser principiante. Ródate de personas positivas que te amen, ya sea unirse a grupos de idiomas, encontrando compañeros de conversación o conectando con otros que también están aprendiendo el mismo. La energía positiva es contagiosa y puede ayudarte a mantenerle motivado. Y por último, puedes visualizar tu éxito. Dedicar algunos minutos para imaginar hablando inglés con confianza, teniendo conversaciones geniales sin preocuparte por cometer errores. La visualización puede ayudar a programar tu mente para el éxito, creando una sensación de familiaridad y comodidad con el idioma. Superar las creencias limitantes no es fácil, pero es totalmente posible. A tomar conciencia de esos pensamientos, desafiarlos y reformar tu mentalidad, puedes construir la confianza que necesitas para brillar en tu camino de aprendizaje de inglés. Y recuerda, todos empezamos en algún lugar. Y la única forma de mejorar es seguir enfrentando esos miedos. Así que respira hondo, date un pequeño empujón y sal a hablar. Y eso pues me lleva a la última parte sobre las creencias limitantes. Para aprender inglés tienes que entender que es un proceso. Como subir un nivel en el videojuego, cada paso se construye sobre el anterior. Y lo único que realmente necesitas hacer es concentrarte en avanzar, sin quedarte atrapado por los errores o los desafíos que surgen en el camino. Aquí es donde entra en el juego algo que nos llamamos el efecto Super Mario. Déjame explicarte. El efecto Super Mario es un concepto popularizado por Mark Rober, que enseñará que cuando jugamos a juegos como Super Mario, nos enfocamos en llegar al final del nivel, no en cuántas veces fallamos. En Super Mario puedes caer en un pozo o ser golpeado por un enemigo, pero no te rindes, ni te quedas pensando en el fracaso. Simplemente reinicias y lo intentas de nuevo. La razón por la que sigues jugando es porque estás enfocando en tu meta. Llegar a la bandera al final del nivel, no en cuántas vidas perdiste para llegar ahí. Ahora, aplica esa mentalidad en el aprendizaje de inglés. Cuando la gente aprende un idioma, a menudo se queda atrapada en los errores que comete en el camino. Les preocupa pronunciar mal las palabras, usar la gramática incorrecta o sonar mal frente a los demás. Esos son los equivalentes de caerse en un pozo en Super Mario. En lugar de centrarte en los errores, deberías desviar tu atención hacia la meta, poder comunicarte con fluidez, un paso a la vez. Entonces, ¿cómo podemos superar esas creencias limitantes de las que hablamos antes, utilizando el efecto Super Mario en el aprendizaje de idiomas? Primero, deja de pensar en los errores como fracasos. Al igual que Super Mario, donde caer en un pozo no significa que seas malo en el juego. Tropeza con tus palabras en una reunión de Zoom o en el trabajo, o cometer un error gramatical en una entrevista, no significa que seas malo en inglés. Es solo parte del proceso. Cada error es en realidad un avance, porque te estás enseñando algo nuevo. Segundo, mantén el enfoque en la meta final. En inglés, esa podría significar poder mantener una conversación o aprobar un examen específico.
Al igual que cuando juegas un videojuego, no te pones a contabilizar cada pequeño error. Solo sigues avanzando, sabiendo que con suficientes intentos lo lograrás. Eso está relacionado con superar creencias limitantes. Si estás diciendo constantemente, nunca voy a conseguir eso o no soy bueno en eso, te estás quedando atrapado en una trampa mental. Pero si cambias tu enfoque a la imagen más grande, como mejorar cada día o aprender 20 nuevas palabras en una semana, te darás cuenta de los pequeños errores en el camino no parecen ser tan importantes. Y pues, finalmente, tienes que celebrar tus pequeños logros. En Mario, cada salto exitoso o un enemigo desterrado te acerca al final. En inglés, cada nueva palabra aprendida o conversación intentada es una victoria. Al reconocer esos pequeños logros, refuerzas la mentalidad de que estás mejorando, al igual que al subir el nivel en un juego. Este refuerzo positivo aumenta tu confianza y ayuda a romper esas creencias limitantes. Si sientes que estás atascado en un pozo, rodeado de gumbas y no encuentras la salida, no te preocupes. Estoy aquí para ser tu guía, mostrarte los atajos y ayudarte a derrotar a tu pausa. Juntos podemos llegar a la victoria y alcanzar esa meta que tanto deseas. Reserva una sesión estrategia conmigo gratis y empezamos a avanzar paso a paso hasta que logres conquistar tu propio castillo. Me encantan los chistes y aquí va un chiste que me contó uno de mis alumnos. ¿Por qué a Mario no le preocupa aprender inglés? Porque siempre encuentra la manera de subir de nivel sin importar cuántos errores cometa. Así que si Mario puede, tú también puedes mejorar tu inglés paso a paso. Y así que recuerda, aprender inglés es un proceso, no algo que sucede de la noche a la mañana. Y solo para reírnos un poco al final, ¿por qué el estudiante cayó en un pozo mientras estudiaba? Porque estaba profundizando demasiado en el tema. Espero haber cumplido mi promesa desde el principio del proceso de fluidez en 3 pasos. Primero, cómo saber qué vocabulario aprender. Segundo, cómo hacer que ese vocabulario se quede en tu memoria. Y tercero, empezar a usarlos para hablar con confianza. Ojalá te haya dado las herramientas para que pongas en acción. Al igual que Super Mario, vas a caer en algunos huecos en el camino, pero la clave es seguir avanzando. Concentrarte en tu objetivo, no en los errores. Y mejorarías tus habilidades en inglés más rápido de lo que piensas. Así que si necesitas a alguien que te tome de mano, que te saque de los pozos, que te lleva por las rutas más cortas y te guíe lejos de los Goombas para que puedas enfrentar a Bowser y rescatar a la princesa Peach, puedes empezar gratis reservando una sesión de estrategia conmigo donde puedo ayudarte de manera individual y ahí tienes todo lo gratuito. Muchas gracias a todos, disfruta y no olvides a reservar una sesión de estrategia conmigo en el enlace debajo.